Hola, ¿cómo están amigos? Que el Eterno me los bendiga. Hemos llegado hasta esta sexta lectura de esta profunda parashá, la parashá Ki Tisa. Esta lectura está en el libro de Shemot, libro de Éxodo, capítulo 34, y esta sexta lectura va desde el verso 10 hasta el verso 26. Hoy nos acompaña este sonido de la lluvia, no sé si lo pueden escuchar al fondo, pero de todas maneras vamos a hacer este estudio, esta lectura, vamos a leer los comentarios del Humash y posteriormente haremos una breve reflexión personal. Así que comencemos. Dijo: He aquí que yo sello un pacto frente a todo el pueblo, haré distinciones que nunca han sido creadas en el mundo todo, y entre las naciones, y todo el pueblo en cuyo seno estás, verá la obra de Hashem, que es asombrosa y que haré ahora contigo. Cuídate en lo que te ordeno hoy, pues he aquí que expulso de ante ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Cuídate de hacer pactos con el habitante de la tierra a la que llegarán, para que tales pactos no se conviertan en una trampa para ustedes, sino más bien sus altares destruirán, sus columnas derribarán, y los árboles que ellos adoran cortarán. Porque no debes prosternarte ante ningún dios extranjero, pues el nombre mismo de Hashem es Dios celoso, porque en efecto sí es celoso. No sea que selles pactos con el habitante de la tierra, descarriándote al seguir a sus dioses y degollándoles animales de sacrificio a sus dioses, y te invite y comas de tal impuro sacrificio, y tomes tus hijas para sus hijos, y sus hijas continúen descarriándolos siguiendo a sus dioses, y seduzcan a tus hijos a descarriarse hacia sus dioses. Dioses fundidos no harás para ti. La festividad de las matzot observarás, durante 7 días comerás matzot, como te he ordenado, en el tiempo designado del mes de la primavera, pues en el mes de la primavera saliste de Egipto. Toda primicia de vientre es mía, así como el primogénito macho que salga del ganado bovino u ovino. El primogénito de un burro redimirás con una oveja o cabrito, y si no lo redimes, deberás desnucarlo. Todo primogénito de tus hijos redimirás, y no se presentarán ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, y en el 7º descansarás, de arar y de cosechar te abstendrás. La festividad de las semanas harás para ti con el ofrecimiento de las primicias de tu cosecha de trigo. La festividad de la cosecha debe ser en los tiempos del nuevo año. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante el Señor Hashem, el Dios de Israel. Porque erradicaré naciones de delante de ti y ensancharé tus fronteras, y nadie envidiará tu tierra cuando asciendas a presentarte ante Hashem, tu Dios, 3 veces al año. No degollarás mientras haya en tu posesión alimento leudado. El sacrificio animal que me harás ni debe ser dejado hasta la mañana siguiente. La ofrenda festiva de Pesaj, las primicias de la cosecha de tu tierra, traerás a la casa de Hashem tu Dios. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Bien, esa es la sexta lectura y ahora vamos a leer algunos comentarios del Humash. Dice así: comentario al verso 10, donde dice la palabra distinciones, dice: este término no puede significar maravillas, como suele ser el caso las que denotan una alteración de las leyes de la naturaleza, debido a que en la historia futura de la nación no hubo mayores milagros naturales que los que habían sucedido en Egipto y en el Mar de Juncos. Más bien Dios se está refiriendo al rango que concederá a toda la nación, o a Moshe, quien será conocido como aquel con quien Dios entabló una relación especial, es decir, distinguida. Comentarios del verso 11 al 26 dice salvaguarda de la promesa. A pesar de las promesas y el pacto, Israel pondrá en riesgo su relación especial con Dios si peca, quebrantando así su parte del mismo. En este pasaje, Dios le dice a Moshe cuáles pecados son especialmente peligrosos y qué mandamientos son particularmente eficaces para salvaguardar la grandeza espiritual de Israel. Empieza reiterando su promesa de expulsar a las naciones
su promesa de expulsar a las naciones cananeas, mas luego le advierte que Israel debe evitar las tentaciones que le esperan en la tierra. El pasaje empieza diciendo: cuídate en lo que te ordeno hoy, queriendo ello decir que Dios enfatizaba que la gente no debe descuidar nada de lo que se les había ordenado mediante deslices de idolatría, como el que cometieron adorando al becerro. El pasaje que se refiere a la idolatría termina diciendo: dioses fundidos no harás para ti. Así dice el verso 17, lo cual es una alusión al becerro de oro que fue fundido, como para enfatizar que ni siquiera por buenas razones, entre comillas, como la necesidad de un líder, se atrevan a repetir su catastrófico error. Bueno, aumentó el sonido de la lluvia. Dice el verso 12, una trampa. Por una parte, debe decirse que buscar hacer la paz con los habitantes de Canaán hubiese sido la cosa más natural del mundo para los descendientes de los patriarcas, nación con un legado de paz y generosidad. Por otra, asimismo, debe afirmarse que en efecto les resultaba un tanto incomprensible la idea de que se descarriarían por influencia de las naciones cananeas, a pesar de que las mismas eran tristemente famosas por su degeneración moral y su corrupción. ¿Pensaban ellos acaso que era posible que Israel fuese seducido por semejantes naciones? Por eso, Dios no solo les advierte que sí podrían serlo, sino que también les asegura que lo serían. De hecho, tal fue la historia de generación tras generación de israelitas mientras no terminaban de expulsar a las naciones cananeas. La trampa podría adoptar una de las dos formas descritas en los versos 15 y 16. O los israelitas se dedicarían a experimentar con la idolatría, o caerían en la tentación con las mujeres de esa tierra. Dice el verso 14 que Dios es celoso. A continuación dice el verso 15, dice, Dios es celoso. Y vamos a ver, dice que nos acerquemos al comentario del capítulo 20, y el verso 5, es decir, del capítulo que habla acerca de qué, de los mandamientos, exactamente, Éxodo 20. Vamos a ver, dice Éxodo 25, ¿dónde está el comentario? Por acá tenemos el comentario 25. Dios es celoso. Aquí está. Bien, dice, celoso. La Torá emplea la expresión celoso solamente con referencia a la idolatría y a la denuncia que hace el marido cuando sospecha la infidelidad de su mujer. Usamos este término para referirnos a un abuso de confianza y a nuestra resistencia a renunciar a algo que legítimamente nos pertenece. En el terreno de la idolatría, Dios es el único que merece ser venerado por las personas y no tolera que adoren a otros seres. La Mejiltá enseña que Dios dice: si alguien comete idolatría, lo castigo con celo, pero al mismo tiempo soy compasivo y misericordioso en otros asuntos. En el contexto del marido celoso que acusa a su mujer de haber cohabitado con otro hombre, el marido se niega a renunciar a la fidelidad que le corresponde. Bien, continuamos con los comentarios. Vamos al verso 15, donde dice: no sea que selles pactos. La Torá explica ahora las razones de la prohibición dada en el verso 12. Según Or Ahaim, la Torá está afirmando algo nuevo después de que hayan destruido todos sus ídolos. Como se estipuló anteriormente, podrían sentirse inclinados a sellar un pacto con los cananeos basados en su buena disposición a renunciar a la idolatría y aceptar las 7 leyes de Noaj. Empero, incluso tal opción está prohibida, porque el resultado inevitable sería la decadencia espiritual. Bien.
Dice a continuación: y comas de tal impuro sacrificio. Los cananeos los invitarán a socializar con ellos e incluso les servirán comida kasher. Mas yo consideraré eso como si hubiesen adorado sus ídolos, debido a que correrán el riesgo de ser arrastrados a adoptar su estilo de vida, incluso a contraer matrimonio con ellos. Sin embargo, Rambam se aferra al texto literal y entiende que los invitarán a comer de carne de sacrificios ofrendados a sus ídolos. Dice comentarios del verso 18 al 26 para evitar una recaída. Habiendo exhortado al pueblo a evitar la idolatría o cualquier cosa que lo condujese en tal dirección, la Torá presenta una lista de mandamientos que pueden ayudar a impedir desastres como el del becerro de oro. Estos preceptos incluyen las festividades de peregrinaje y otras observancias que son memorial del éxodo de Egipto. El extraordinario acontecimiento que demuestra que Dios creó y controla el universo y que, en consecuencia, no hay necesidad o justificación de buscar sustitutos de Dios o intermediarios hacia Él. De hecho, cuando el rey Larabam hizo una sucesión creando su propia monarquía con las 10 tribus luego de la muerte del rey Salomón, y les impidió a los israelitas de su reino que ascendiesen a Jerusalén para las festividades de peregrinaje, donde temía que se les recordara que la casa de David poseía el liderato legítimo de la nación. ¿Qué hizo este rey? Erigió estatuas doradas de becerros en su reino y estableció sus propias festividades para adorarlas. ¿Dónde podemos ver esto? En el libro de Reyes, Primero de Reyes, 12:28. Evidentemente se dio cuenta, como lo sugiere nuestro pasaje, de que la observancia de las festividades es el camino hacia la fe en Dios. Y así lo es, por ejemplo, el Shabbat para los judíos, ¿no? Que da testimonio de que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó en el 7º. A continuación el comentario al verso 19 dice: toda primicia de vientre es mía. Ningún milagro aportó mayor prueba de involucramiento de Dios en los más pequeños detalles de este mundo que su ataque específico a los primogénitos egipcios. Por eso Esforno, siguiendo esta línea de razonamiento, comenta que solo dedicando a Dios la primera muestra de prosperidad, que es lo estipulado en este versículo, y en el 26 puede asegurarse el éxito. Es un gran privilegio ser primogénito. Dios mismo es el primogénito del mundo. Así por decirlo, el servicio sacrificial era originalmente realizado por el primogénito. Hasta Jacob hizo todo lo posible por quedarse con el derecho de la primogenitura de Esaf. Si bien los Coanim y los levitas reemplazaron al primogénito después del pecado del becerro de oro, de todos modos sigue revistiendo un gran honor ser primogénito. Los sabios enseñan que la razón por la cual este mandamiento se menciona junto a las festividades es que un primogénito que ha sido redimido merece especialmente recibir la presencia de Dios y podría asimismo merecer ser testigo de la reedificación del templo. Comentario al verso 20 dice: no se presentarán ante mí con las manos vacías. Este mandamiento se refiere de nuevo a las festividades de peregrinaje. Cuando los hijos de Israel vengan al templo, deben traer una ofrenda de elevación, de comparecencia en el templo en honor de tal ocasión. Bien, hasta ahí los comentarios del Humash. Vamos a compartir con ustedes una breve reflexión sobre lo que hemos leído y específicamente sobre este tema de la idolatría. Dice así: bien, hemos llegado hasta esta sexta lectura y a una nueva reflexión inspirada en la escritura que acabamos de leer. Vamos de frente con la reflexión y quiero que meditemos un poco sobre el tema de la idolatría. Ya saben lo que siempre les decimos: todos los temas de la Torá son extensos y profundos y cada vez nos abren nuevas maneras de entenderlos. El texto que leímos dice, el texto de Shemot capítulo 34 dice: guarda lo que yo te mando hoy, he aquí que yo
hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza, pacto con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. El verso 13 dice: derribaréis, destruiréis sus altares, quebraréis sus estatuas, cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Hashem es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Vamos por partes. Primero, el concepto de idolatría en hebreo se dice Avodah Zará. Y ya saben que mencionamos algunos términos judíos solamente para que si los escuchamos en algún otro estudio sepamos de qué están hablando. ¿Qué es Avodah Zará? Significa el precepto de no adorar idolatrías, no rendirle culto a figuras o ídolos en cualquiera de sus formas, presentaciones o tamaños. Todo objeto que esté relacionado con idolatría, crucifijos, rosarios, estampitas, imágenes de yeso, madera, plata, oro, bambalina, imitaciones, plástico, lo que sea, nada que tenga que ver con idolatría o que se haya utilizado para actos de idolatría. Es decir, hay quienes adoran a la tierra, la Pachamama, y utilizan ollas, cuchillos, utensilios, etc. Nada de eso, nada, absolutamente nada está permitido que nosotros como noágidas tengamos como posesión. Vuelvo a insistir en que el tema es extenso, solo vamos a tocar algunos pocos asuntos. ¿Puedo regalar entonces las imágenes o cosas relacionadas con idolatría que están en mi posesión? La respuesta es no. No deberías hacerlo, porque aunque tú te estarías librando de tener en tu poder esas figuras y demás, estarías colocando en las manos de otra persona la oportunidad de cometer idolatría. Entonces no se puede regalar esas cosas. Puedes hacer fundir esas figuras en el caso de que sea factible hacerlo, es decir, que sean de plata, de oro, de cobre, lo que sea, y obtener ganancia de esa fundición. Respuesta: sí. Puedes hacerlo. Puedes hacer de esas joyas, no joyas, de esas cosas que te han heredado, quién sabe, tus abuelos o aparecieron en tu casa por un antepasado y dices, ¿qué puedo hacer con esto? Bien, puedes fundir eso, hacer fundir eso. Y es aconsejable hacer alguna buena obra de caridad con eso, puede ser, ¿no? Vender esa plata o ese oro o lo que sea que ya está fundido, es decir, ya está destruido el ídolo. Y puedes hacer una obra de caridad, puedes hacer fundir unos anillos para una pareja que no tenga, o puedes hacer un anillo para ti, o cualquier cosa puedes hacer, pero sí puedes fundir y sacar algún tipo de beneficio de esa fundición. Pues ya no mantiene la forma que representaba la imagen de idolatría, ¿no? Y ha dejado de ser prohibido. Puedes hacer un anillo, como ya dijimos, una joya diferente, y está permitido que lo vendas y obtengas beneficio económico de eso. ¿Qué puede hacer con las imágenes de yeso o madera? Bueno, el verso 13 dice, quebraréis sus estatuas. Deberías quebrarlas, romperlas, destruirlas, echarlas a la basura. No hay forma permitida de obtener ningún beneficio resultante de esas imágenes. Tampoco puedes regalarlas o donarlas a un museo. No se puede. No deberías hacer eso. Porque, nuevamente, puedes estar haciendo que otras personas caigan en la posibilidad de cometer idolatría. Otra pregunta. ¿Puedo entrar en lugares donde practican abiertamente idolatría a imágenes? ¿Puedo entrar en lugares en donde practican abiertamente idolatría a imágenes? Bueno, en principio no deberías hacerlo. Para que alguien que te conoce, o debido a que alguien que te conoce y que sabe que tú no practicas idolatría, no se confunda y piense que has vuelto a adoptar tales costumbres. Pero
Si por algún motivo de fuerza mayor debes hacerlo, es decir, si debes hacer una reparación en esos lugares por tu trabajo, si es una celebración de algún familiar íntimo que requiere de tu presencia ineludiblemente, si te han pedido que tengas unas palabras de ánimo y consuelo para los familiares de alguien, etc. Como dije, el tema es extenso. Si por algún motivo de fuerza mayor debes hacerlo, puedes hacerlo, pero debes pedir perdón al Eterno y procurar no hacerlo nuevamente. ¿Puedo entrar a un lugar en donde hay imágenes aunque no practican idolatría? Respuesta es sí, puedes hacerlo. Es decir, existen hospitales en donde tienen imágenes de idolatría. También puedes encontrarlos en universidades, colegios, escuelas, incluso en entidades bancarias. Pero tú vas a visitar a alguien a esos lugares o a ser atendido, o tú atender a alguien a curar, entonces sí está permitido que puedas entrar en esos lugares. No estás participando de Avodah Zará, de idolatría. Sigamos con el tema. La Avodah Zará está basada en las palabras que encontramos, como ya dijimos en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, que dice: no debes hacerte una imagen tallada, ni una forma parecida a cosa alguna que esté en los cielos arriba, o que esté en la tierra debajo, en la tierra o debajo de las aguas. No debes inclinarte ante ellas ni ser inducido a servirlas, ¿no? Shemot capítulo 20, versos 4 y 5. Entonces, obviamente, no podemos fabricarlas. Creo que no tengo que extenderme mucho en esto. Un noájida jamás debería ser un ídolo o imágenes para idolatría. Hay quienes practican idolatría que dicen que no adoran, no, que solo les sirve de recordatorio. Bueno, yo no creo que para acordarme de que tengo padre o madre necesito una foto o una imagen de ellos en mi casa. Esta es una justificación pobre de aquellos que aún lastimosamente hacen idolatría. Ahora, hay cosas que antes se utilizaban para idolatría, no es decir, épocas pasadas, años, siglos pasados, pero que con el paso del tiempo ya se han secularizado, es decir, ya no existe más la idea de idolatría relacionada a esas figuras. Por ejemplo, imágenes de culturas antiguas, una imagen de los faraones egipcios o de los dioses mayas o un escarabajo, una pirámide, etcétera, lo que sea. Estas cosas ya antes, en esas épocas tal vez, funcionaban o fungían como artículos de idolatría, pero ya se han secularizado, ya se perdió, se acabó ese tipo de idolatría, ¿no? Entonces, si tú tienes algo de eso en tu casa como un adorno, no es que estás haciendo idolatría, ¿no? Ahora, no así, por ejemplo, una esvástica. Una esvástica es un símbolo nazi, ¿no? Ya que aún hoy en día, en la actualidad, hay personas que, aunque sea en secreto, siguen rindiendo casi un culto a la memoria del indigno, cuyo nombre comienza con H y termina con R, y que su nombre se ha borrado de la memoria de todo el mundo. Entonces, esa esvástica no deberían jamás ser posesión de un noájida, jamás, ni ningún tipo de literatura que tenga que ver con eso. No debería estar en posesión de un noájida, ¿no? El tema de no hacer figuras talladas incluye también el no estudiar acerca de sus costumbres, en cosas tan variadas como, por ejemplo, saber que si se le prende un incienso será para la buena suerte, o si se coloca de frente a la puerta tal o cual cosa, va a darle protección, todo ese tipo de cosas. Esto lo describen los sabios como una forma de acudir a ellos, es decir, actos de idolatría. En cuanto a la idolatría a personas, como artistas, jugadores de deportes, actores, hablamos más de una admiración exacerbada, ¿no? Una admiración insalubre o enfermiza, digamos. Y aunque no es considerado como idolatría, es más prudente no llevar la admiración por nadie más allá de los límites racionales y prudentes. En cuanto a la música, y este asunto es también muy sensible, el consejo primordial de los sabios es que la música sea inspirada en los salmos. Básicamente, en los salmos. Pero como en todo, hay rabinos que aconsejan que solamente se puede escuchar música en hebreo. Pero las complicaciones es que no todos los noájidas saben hebreo, ni es tampoco una obligación que lo sepan. Así que la primera opción es la música que no mencione el nombre de Yoshke o las ideas de Trinidad y todo lo relacionado con idolatría.
Pero de la misma manera no es aconsejable utilizar esas canciones, pues en su mayoría fueron creadas con una idea opuesta al monoteísmo puro. Así que la opción es que empecemos a crear música inspirada en los salmos, con monoteísmo puro y con kavaná, es decir, con intención auténtica y que esté claramente identificada con pensamiento no ágida. Esa sería la opción primordial, la mejor opción. Seguimos. Bueno, porque así dice, ¿no? El libro de Shemot, capítulo 23, verso 13, y en todas las cosas que os he dicho, haced caso, no hagas mención del nombre de otros dioses, es decir, para lo que para otras personas son dioses, ¿no? Ni lo oigas salir de tu boca, ¿no? Entonces, evitar en lo posible mencionar estos nombres de estos dioses o de lo que la gente que practica idolatría considera como dioses. Pero ya vamos a ver algo más adelante. Ahora, esta prohibición, dicen los sabios, se extiende hasta el Shulchan Aruch, capítulo 14, verso 7, y otros eruditos nos ayudan un poco diciendo: la prohibición del nombre aplica solo para idolatría. La prohibición aplica para lo que se hable más, no para lo que esté escrito. Es decir, no podemos decirlo, pero sí podemos escribir esos nombres, aunque son nombres idolátricos, que no salgan de nuestra boca, pero los podemos escribir para algún estudio, lo que sea. No podemos escribir el nombre del Eterno. Eso sí, tómenlo en cuenta. La prohibición, dice, de mencionarlos no aplica al habla cuando el propósito es de estudiar la Torá o alguno de los libros adicionales. Es decir, cuando estamos estudiando Torá o estudiando algún libro relacionado a Torá, como el Talmud, Shulchan Aruch, el Pirkei Avot, todos los libros relacionados al estudio de la Torá, sí se pueden mencionar esos nombres, porque estamos solamente estudiando, no estamos haciendo idolatría. La razón de cuidarse es, como está escrito: cuidaros no sea que seduzca vuestro corazón, os apartéis y les rindáis culto. Es decir, hace un momento me escucharon que no dije el nombre del indigno. ¿Cuál es el indigno? Hitler. Lo estoy mencionando ahora, no pasa nada. Que es su nombre, ¿no? Y su memoria sean borradas. Siempre que se mencione el nombre de este personaje, no, se dice que su memoria sea borrada de la tierra. Pero no es idolatría mencionarlos, sino es con el propósito de estudiar, ¿no? o de traerlos a colación por algún estudio, ¿no? No estamos mencionándolos como adoración o como culto. Así también me escucharon que mencioné el nombre de Yoshke. Yoshke es como generalmente los judíos le dicen a Jesús. No pasa nada, si lo mencionamos no pasa nada. Pero no con una intención de idolatría. Entonces, por eso nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, no mencionan su nombre. No porque ellos estén adorando, sino porque no lo quieren mencionar. No lo quieren ni siquiera traer a la memoria de nadie. Y así debería ser. Entonces le dicen Yoshke, algunos le dicen así, Yoshke. Entonces, el tema, como dijimos, es muy extenso, pero se puede mencionarlos. No es idolatría hacerlo. Se puede hacerlo, pero es preferible no hacerlo. Además, existe un tratado de la Mishnah donde se encuentran recopiladas las leyes relativas a los judíos que viven entre los gentiles, a los gentiles que viven entre judíos, y las reglamentaciones sobre la interacción entre ellos. Y ante cualquier duda, escuchen bien esto que voy a decir, por favor, presten mucha atención. Ante cualquier duda por un tema más detallado, algo más definido, siempre acuda a un rabino de su confianza, de su línea de pensamiento. Es decir, ya sea que su línea de pensamiento sea sefardita, ashkenazi, Chabad, Breslev, etc. Consulte con ellos. Esta es solo una guía. Este estudio es solo una guía de su servidor como Moré, como maestro. ¿No? Pero si usted tiene algo muy definido, algún asunto relacionado con idolatría que usted dice, no sé qué puedo hacer con esto, consulte con su rabino, consulte con un rabino. Ellos van a darle claridad absoluta de lo que debe hacer. Resumiendo todo, podemos decir que idolatría es todo lo que se ponga por encima y delante de la adoración al único Dios vivo y verdadero. Nada
nada, absolutamente nada. Ni ángeles, ni santos, ni mesías inventados, ni Trinidad, ni Espíritu Santo, ni vírgenes, ni ídolos, ni imágenes. Nada, nada puede ocupar el lugar de adoración que solo le corresponde al Eterno. Bien, creo que con esto ya tenemos algo, como digo, para masticar, para reflexionar. Y como siempre, nos despedimos diciéndoles que podamos transformar lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Les esperamos pronto, si el Eterno así lo permite, para la reflexión y la lectura de la séptima lectura de esta parashá Ki Tisa. Shalom, shalom.